Tremenda palabra de Dios. Hoy estamos terminando esta primera parte de Perlas de los Salmos. Ya hemos estado pasando pues casi una tercera parte del año hablando de los salmos, de las perlas de los salmos, y ahora no es la excepción. Estamos concluyendo con el Salmo 61, y los hijos de Dios repetimos el Salmo 61, y vamos a estar ahí en los versículos 1 al 8, Salmo 61 del 1 al 8, mientras hablamos de Dios es mi roca, y los hijos de Dios repetimos, Dios es mi roca, bendito sea Jesucristo. Y nos dice el glorioso Salmo 61 en los versículos 1 y siguientes. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día. Démosle honra, gloria y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por tu palabra preciosa que nos das. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias porque tú nos revelas la profundidad de las Escrituras y porque tienes para nosotros cosas grandes y maravillosas. Te pedimos, Padre, que tu palabra haya ido en nuestro corazón, se convierta en vida para nuestras vidas y que podamos citarla y vivirla cada día. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Salmo 61. Este salmo le hemos intitulado Dios es mi roca. Este salmo fue escrito por el rey David mientras andaba huyendo de su hijo Absalón. ¿Qué les parecería esto? Andar huyendo de uno de tus hijos. Eso fue lo que le pasó al rey David. Huir de su hijo Absalón, que no solamente quería quitarle el reino, sino quería quitarle la vida. Absalón era un traidor, un engañador, el asesino de su hermano. Absalón fue la prueba más grande en la vida del rey David. Imagínense, ser perseguido por su propio hijo. Algo imposible de pensar y mucho menos de soportar. Y una de las estrategias del diablo es utilizar uno o varios de nuestros hijos para rompernos el corazón. ¿Alguien está entendiendo esto? Una de las estrategias del diablo es usar uno o varios de nuestros hijos para rompernos el corazón, como ocurrió en el caso del rey David.
con su hijo Absalón. Y nos dice Proverbios en el capítulo 25, versículo 19. Proverbios 25, 19. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. La palabra prevaricador significa también infiel, no digno de confianza o traicionero. Por ahí otra traducción, la traducción de The Message de 1995, nos dice en este versículo: confiar en un traicionero cuando te encuentras en problemas es como masticar con un diente con absceso. ¿Qué les parece? Confiar en una persona traicionera es como masticar con un diente con un absceso, nos dice por ahí The Message. Y es que Absalón se rebeló contra su padre y rehusó toda actitud de amor hacia él. David le dijo a Joab, su comandante en jefe del ejército, en la segunda de Samuel 18:5, fíjese lo que le dijo. Estaban en guerra. Absalón quería quitarle el trono y la vida al rey David. Y entonces David le dijo a Joab, segunda de Samuel 18:5, y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. ¿Entiende lo que está diciendo aquí? Lo que está diciendo aquí es: si ustedes se encuentran a Absalón, no le hagan daño. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: si encuentras a Absalón, no le hagas daño. Eso es lo que estaba diciendo el rey David. A pesar de que su hijo era su enemigo, a pesar de que su hijo quería matarlo, a pesar de que su hijo quería quitarle el trono, dijo en un ataque de sentimentalismo: si ven a Absalón por ahí, no le hagan daño. Y quiero que sepas que tomar decisiones por sentimientos es la peor cosa que tú puedes hacer. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dígale: tomar decisiones por sentimientos es una de las peores cosas que tú puedes hacer. A veces nosotros pues no andamos muy bien espiritualmente, no estamos orando regularmente, no estamos leyendo la palabra regularmente, y entonces andamos por sentimientos. Es cuando tú dices: ay, me vieron pero no me saludaron en la iglesia. Eso es vivir por sentimientos. Vivir por sentimientos es: me vio el pastor y no me saludó. Eso es vivir por sentimientos. Tú no sabes qué problemas está pasando la otra persona. No vivas por sentimientos. Perdona a las personas. A lo mejor trae un problema, a lo mejor trae una aflicción, a lo mejor está enfermo, se siente mal. Si es mujer, a lo mejor está pasando por su periodo. Pero no vivas por sentimientos. Y aquí estamos viendo al rey David vivir por sentimientos cuando dijo esto de que no le hagan nada a Absalón. La palabra del Señor nos dice en Deuteronomio 21, versículos 18 al 21, cuál debía ser la conducta cuando uno tiene un hijo desobediente. Deuteronomio 21, versículos 18 al 21, que nos dice:
Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? En el tiempo del antiguo Israel, tú tenías un hijo desobediente, que no entendía razones, que le decías las cosas y desobedecía, y que le decías cosas y desobedecía en cosas importantes. Entonces los papás agarraban a ese hijo, lo llevaban a la entrada de la ciudad, le decían a los viejitos de la ciudad, y entre todos mataban a ese hijo a pedradas. ¿Qué pasaría el día de hoy si eso lo lleváramos a cabo? ¿Cuántos de nuestros hijos morirían apedreados por ser desobedientes a sus padres? Pero dice la palabra: oirá esto Israel y temerá, y quitarás el mal. Alguien diga: quitarás el mal. Porque vas a acabar con el mal del medio de ti. Pero si no disciplinamos a nuestros hijos, lo único que vamos a tener es una tropa de gente desobediente, que hace las cosas como le da la gana. Y tú vas a acabar sufriendo como acabó sufriendo el rey David por causa de su hijo Absalón. Tremenda cosa es vivir en esas condiciones, afligido no por las personas de fuera de tu casa, no por el trabajo, no por el negocio, por tu propio hijo, tremendo. Pero quiero decirte algo: si tú no te haces cargo, Dios sí se va a hacer cargo. Eso es tremendo. Oiga lo que le voy a decir: es preferible que tú te hagas cargo de tus hijos y no que Dios se haga cargo. Porque si Dios se hace cargo, va a lloverle sobre llovido a ese hijo. Oiga lo que le digo: mejor tú, en pleno uso de tus facultades mentales, tomando la palabra de Dios como norma, disciplina a tu hijo, dile lo que tiene que hacer, dile que tiene que obedecer, y tiene que obedecer o tiene que obedecer. No hay otra opción, porque si no vas a tener un hijo rebelde que te va a acabar la vida a disgustos y mortificaciones. Pero por si alguna razón tú no lo disciplinas, Dios lo va a disciplinar. Tremendo, tremendo, eso es tremendo. ¿Qué sucedió a continuación? Bueno, la palabra de Dios nos enseña que Dios se encargó. Los ejércitos del rey David y los ejércitos del príncipe Absalón se involucraron en una batalla sangrienta, y los lloridos y los quejidos de los soldados heridos y moribundos se escuchaban por doquier. Cerca de 20,000 soldados murieron en unas cuantas horas debido a los sueños de un rebelde sin Dios. Fíjese que aquí tenemos otra enseñanza. Cuando estamos viendo a una persona, a un hijo desobediente, otros la van a pagar. Y los hijos de Dios, repetimos, otros la van a pagar. Aquí hubo 20,000 muertos nada más por un hijo desobediente, por un hijo que quiso arrebatarle el trono a su padre, por un hijo que quiso matar a su padre. Hubo 20,000 soldados que murieron en unas cuantas horas. La palabra de Dios nos dice que Absalón huyó montado en una mula, huyendo de la derrota.
Su pelo, que en otro tiempo era motivo de orgullo, un pelo largo, larguísimo, motivo de su vanidad masculina, fue parte de su problema. La palabra de Dios nos dice que iba corriendo Absalón ahí en ese mulo, y entonces al pasar por un roble se quedó agarrado de sus rizos en el roble y quedó colgando entre las ramas del árbol y la tierra. O sea, colgándose. Y la palabra nos muestra que pasó por ahí el comandante en jefe de los ejércitos de David, Joab, y le tiró 3 dardos o jabalinas a su corazón. Y aún no murió Absalón. Entonces vinieron 10 de los soldados jóvenes del ejército y terminaron de matarlo. Nos dice la segunda de Samuel, capítulo 18. Segunda de Samuel 18. Desde el versículo 9 y siguientes. Y se encontró Absalón con los siervos de David, e iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo en que iba pasó delante. Viéndolo uno, avisó a Joab diciendo: he aquí que he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab respondió al hombre que le daba la nueva: y viéndolo tú, ¿por qué no le mataste? Luego allí echándole a tierra. Me hubiera placido darte 10 siclos de plata y un talabarte. El hombre dijo a Joab: aunque me pesaras 1000 siclos de plata, no extendería yo mi mano contra el hijo del rey, porque nosotros oímos cuando el rey te mandó a ti y a Abisai y a Itai, diciendo: mirad que ninguno toque al joven Absalón. Por otra parte, habría yo hecho traición contra mi vida, pues que al rey nada se le esconde, y tú mismo estarías en contra. Y respondió Joab: no malgastaré mi tiempo contigo. Y tomando 3 dardos en su mano, los clavó en el corazón de Absalón, quien estaba aún vivo en medio de la encina. Y 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon e hirieron a Absalón y acabaron de matarle. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Aquí vemos en la palabra de Dios a los radicales de aquel tiempo. Ellos eran los jóvenes radicales. Y vamos a ver a lo largo de la palabra de Dios que los jóvenes en la iglesia son valiosos. A ver, ¿quiénes son radicales aquí? Levanten la mano. Y los demás, levanten la mano. Los radicales. Bendito sea el Señor Jesucristo. Bueno, los jóvenes radicales son valiosos. Los juniors, a ver, levanten la mano. ¿Quién hay de los juniors aquí? Levanten la mano. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bueno, juniors y radicales son valiosos. Ellos hacían muchas cosas en el tiempo del antiguo Israel. Y una de ellas fue que remataron a Absalón. Lo remataron porque Absalón estaba en desobediencia y merecía la muerte. Se cumplió la escritura que dice: maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Porque Absalón quedó así, colgado de un madero. Y la palabra de Dios se cumplió. Y Absalón no solamente fue muerto, sino declarado maldito. Tremenda la palabra del Señor. Nos dice las Escrituras: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y Jesús nos dice en Mateo 10, 28, vamos a ir a él, Mateo 10, 28. Gracias, Señor. Bendito tu nombre por toda la tierra. Gracias, Jesús. Alguien diga: gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Está uno en Estados Unidos en una iglesia cristiana y de pronto alguien dice: thank you, Jesus. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar.
Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es este? Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso. Bendito su nombre por toda la tierra. Así es que estamos en el Salmo 61 y vamos a ver dos cosas que pidió el rey David a Dios. La primera cosa que pidió el rey David a Dios fue que lo oyera. Y los hijos de Dios repetimos que lo oyera. Número 1, nos dice el Salmo 61, versículo 1. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Dos veces en este versículo 1 nos dice el rey David, oye y atiende. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Y saben, la oración siempre va a estar disponible para nosotros. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, la oración siempre va a estar disponible para ti. Ahora voltéese para el otro lado y dígale, la oración siempre va a estar disponible para ti. Yo pude comprobar eso en una ocasión, varias ocasiones, pero una de ellas que me encontraba en la camilla pronto para pasar al quirófano, y pues ya saben cómo te visten, con una batita ridícula que no tapa absolutamente nada, ¿verdad? Y ahí estás con la batita esa, y si bien te va, te ponen una sabanita encima. Y yo no traía nada, no traía ni siquiera un ejemplar de la Biblia. Siempre traigo la Biblia conmigo, cuando menos traigo un Nuevo Testamento de estos chiquitos que son tan valiosos, valiosísimos. Su precio lo vale en oro puro, traer un ejemplar de las Escrituras. Y no traía ni siquiera este Nuevo Testamento que es mi compañero continuo, y pues no tenía nada, pero tenía el recurso de la oración, podía orar. Y cuando tú estás totalmente desprovisto de todo, no tienes ni siquiera una Biblia, no estás en la iglesia, no estás con otro hermano para ponerte de acuerdo con él en la oración, pero cuentas con la oración, cuentas con la oración. Si estás en la calle, cuentas con la oración. Si estás en un tejabán, cuentas con la oración. Si estás en un penthouse, cuentas con la oración. Si estás en la prisión, cuentas con la oración. ¿Ustedes saben cuántas personas se convierten en la cárcel? Así de gente que se convierte en las cárceles. ¿Por qué? Porque están pasando por dificultades. Y entonces al estar pasando por dificultades, de pronto va un hermano ahí y les testifica de Cristo y reciben al Señor Jesús. Y entonces muchos se convierten en la cárcel. Dice el Señor en su palabra, el necio va a las prisiones para ser castigado. Para ser castigado, y yo le agregaría, y para ser salvo. Muchos, si no hubieran ido a dar a la cárcel, no serían salvos. Pero cayeron en la cárcel y ahí recibieron al Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! Y una plática común entre dos reos es, ¿y a ti cuántos te echaron? No, pues me echaron 10, me echaron 15, me echaron 20. ¿Cuántos te echaron? Y ya saben que a veces les ponen muchísimos años por delitos pequeños. Y aquellos que cometen los delitos más grandes, ahí andan en la calle, ¿verdad? ¿Alguien sabe que la única oración que no es contestada es la que no es hecha? Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la única oración que no es contestada es la que no es hecha. Otra vez, la única oración que no es contestada es la que no es hecha. Pero si tú oras, vas a tener oración contestada. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La única oración que no es contestada es la que no es hecha. Pero si tú oras, cuenta con esa oración.
Cuenta con esa respuesta, cuenta con ese resultado. Bendito sea el Señor. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6, cuando ores, no si oras. Sabemos las posiciones de la oración, sabemos el poder de la oración, sabemos el propósito de la oración, pero todo eso no vale nada a menos que te pongas a orar. No importa cuánto sepamos respecto a la oración, eso no va a importar para nada si no nos ponemos a orar. En una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos, Mateo 26, versículo 40. Mateo 26, versículo 40. Tremendo Mateo 26, está bastante largo. Que nos dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y los hijos de Dios repetimos, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y yo de aquí saqué una frase, ora una hora ahora. Ora una hora ahora. ¿Sabe usted cuántos creyentes oran en esta iglesia más de una hora? Bendito sea el Señor por los que oramos más de una hora diaria. Pero debemos orar no menos de una hora. Y ahí hay una cápsula espiritual del Señor Jesús que oremos por lo menos una hora. Si tú dedicas más tiempo a la televisión que a la oración, déjame preguntarte, ¿quién es tu Dios? ¿El Dios de este mundo o el Dios todopoderoso? El Espíritu Santo. Y debes saber que un cristiano sin oración es un cristiano sin poder. Y los hijos de Dios repetimos, un cristiano sin oración es un cristiano sin poder. Otra vez, un cristiano sin oración es un cristiano sin poder. De nuevo, un cristiano sin oración es un cristiano sin poder. Así es que si tú no tienes poder es porque te falta oración. ¿Cuántas veces estamos preocupados porque no mejora nuestro salario? ¿Cuántas veces estamos preocupados porque no mejora nuestro matrimonio? ¿Cuántas veces estamos preocupados porque no mejora nuestra familia? ¿Cuántas veces estamos preocupados porque no tenemos poder en la oración? ¿Cuántas veces estamos preocupados porque no tenemos gracia para ganar las almas? Bueno, todo eso ocurre porque no tienes una relación con Dios por medio de la oración. Necesitamos orar. Existen creyentes que amanecen como cristianos y duermen como musulmanes. Voy a repetirlo. Existen creyentes que amanecen como cristianos y duermen como musulmanes. Se levantan por la mañana diciendo, nuevas son tus misericordias cada mañana, grande es tu fidelidad. Y se acuestan diciendo, ay, 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 ay. Eso es dormir como musulmán. ¿Dónde quedó la gracia y el favor de Dios? La palabra del Señor nos dice en Hechos 4, versículo 31, tremendo pasaje de la palabra de Dios, Hechos 4, versículo 31. ¿Qué nos dice? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Quieres que eso ocurra cuando tú ores? Claro, claro. Dice la palabra, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo o valentía la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. De modo que si tienes un hijo o una hija que te está rompiendo el corazón, ora. Si tienes un esposo o una esposa que no se han convertido a Cristo, ora. Si estás pasando por un mal momento en tu matrimonio, ora.
Si estás pasando por una mala situación económica y todo por lo que has trabajado se te escurre entre los dedos, ora. Si estás pasando por enfermedad, ora. Si se te está robando la paz, ora, 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 ahora, porque Dios responde a la oración. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero. Dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Una vez más, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. De modo que ahí tenemos promesa de Dios de contestar nuestras oraciones. ¿Qué dice el Señor? Clama a mí y yo. Clama a mí y yo. Esa es una promesa. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así es que bendito sea el Señor Jesucristo porque tenemos iluminación a través de la oración. Dios hace un camino donde no lo hay. El día de ayer, meditando en el poder del ayuno, veíamos Miqueas capítulo 2, versículo 13. Miqueas, vamos a ir a él. Miqueas 2, versículo 13. Tremendo versículo, así medio escondido en la palabra del Señor, que nos dice, subirá el que abre caminos. Y los hijos de Dios repetimos, subirá el que abre caminos. Delante de ellos abrirán camino y pasarán la puerta y saldrán por ella, y su rey pasará delante de ellos, y a la cabeza de ellos, Jehová. Bendito sea el Señor Jesucristo. De modo que el que abre caminos es el Señor. ¿Quién es el que abre caminos? Frecuentemente en la alabanza decimos, Él abre camino donde no lo hay. El que abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. El león de la tribu de Judá, la verdadera estrella resplandeciente de la mañana, el Señor de la gloria. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero en la casa de Dios. Así es que Dios abre un camino donde no lo hay. ¿Tú no ves la manera de salir adelante? Bueno, Dios abre un camino donde no lo hay. Dios mueve las montañas más enraizadas. Dios ablanda los corazones endurecidos. Tiene tu familiar, tu marido, tu hijo, un corazón de piedra, Él ablanda ese corazón. Él abre ventanas que están cerradas, y dice la palabra del Señor que el Señor abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición tras bendición hasta que sobreabunde. Bendito sea el Señor Jesús. La segunda cosa que le pidió el rey David al Señor fue que lo ayudara. Dijo, ayúdame. Nos dice el Salmo 61, versículo 2. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y nos dice la traducción de King James, desde los fines de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón esté abrumado. Guíame a la roca que es más alta que yo. Bendito sea Jesucristo. ¿Sabe quién es la roca que es más alta que nosotros? Jesús. Él es la roca eterna. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. De modo que la primera cosa que pidió el rey David fue que lo oyera. La segunda cosa que pidió el rey David fue que lo ayudara. ¿Cuáles eran los recursos con los que contaba el rey David? Pues casi nada. Era el rey de Israel. No había sido puesto por el pueblo, no había sido puesto por la iglesia, había sido puesto por Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Era amado por su pueblo,
lideró las 12 tribus esparcidas de Israel y lo llevó a convertirse en un poder mundial. Lo tenía todo, este rey guerrero, este poeta, pero estaba clamando por ayuda como si fuera un animal herido. ¿Has hecho alguna vez esto? Yo sí. ¿Has clamado a Dios como si fueras un animal herido? Yo sí. Yo le he dicho a Dios, ayúdame porque ya no puedo más. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile en el nombre del Señor, ayúdame porque ya no puedo más. Fíjese lo que nos dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera a los Corintios, este es muy valioso este versículo. Primera Corintios 10, 13. ¿Qué nos dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué quiere decir la palabra del Señor en este versículo? Que tú estás pasando por problemas y cuando llega el momento de que ya no puedes tolerar el problema, Dios te libra del problema. Eso quiere decir. En el griego, la palabra por la que se traduce tentación es la palabra peirasmos. Y los hijos de Dios repetimos peirasmos. Peirasmos quiere decir dos cosas. Quiere decir tentación y quiere decir prueba. De modo que si nosotros traducimos como prueba, quedaría de esta manera: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. ¿No le parece maravilloso? Eso quiere decir que cuando estemos pasando por aprietos, cuando la cosa se pone bien difícil, entonces le podemos decir al Señor, quítame esta prueba, porque ya no la soporto, y Dios la va a quitar. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Eso quiere decir. Así es que póngale un asterisco ahí ese versículo 13. ¿Estás tratando de hacer algo para Dios? Va a haber pruebas, va a haber dificultades. Yo quiero darle las gracias al Señor Todopoderoso por la obra del camino. Nosotros comenzamos la iglesia con 5 personas reunidas a lo largo de una mesa compartiendo la palabra de Dios. Y la obra, el camino se ha convertido en una obra mundial. Gracias a la gracia del Espíritu Santo. Gracias al poder de Dios Todopoderoso. Bendito su nombre por toda la tierra. Gracias, Jesús. Dios nunca te forzará a que veas las cosas a su manera, porque de esa manera no tendrías libre voluntad. Pero Dios tiene la capacidad de ponerte en circunstancias para darte la opción de escoger su manera. El ejemplo más clásico es el ejemplo de Jonás. La palabra del Señor nos narra que Dios había enviado a Jonás a ir a predicar a Nínive, y que Jonás, en lugar de irse a Nínive, agarró un barco para ir a la parte más lejana de la tierra, ¿verdad? Y entonces la narración nos cuenta cómo Jonás estaba en el barco y el barco entró en problemas, y entonces Dios había preparado un gran pez al lado del barco, y entonces cuando los marineros ya estaban bien mortificados de que nada podía hacer que se acabara aquella tormenta tan grande, pues les dijo Jonás, arrójenme al mar y entonces se va a acabar la tormenta. Y entonces la palabra de Dios nos dice que los marineros pues no querían, pero lo arrojaron al mar y ahí mismo lo pescó ese gran pez. Y entonces estuvo ahí Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. ¿Se imaginan lo que es estar, no digo 3 días y 3 noches, un segundo adentro de ese animal? Pues ahí estuvo Jonás. Y Dios había preparado ese
gran pez, para que, entre comillas, pudiera salir de aprietos Jonás. Y Dios había preparado, Dios tenía un barco, porque siempre hay un barco que nos va a permitir escapar de la guía de Dios. Dios tenía ese barco, no para que lo tomara, para que no lo tomara. Dios tenía preparado un gran pez. Dios no quería que se lo comiera, pero ahí estaba. Dios preparó una calabacera, nos dice más adelante la palabra de Dios, para taparle el sol a Jonás. Y Dios prepara cosas, pero para que nosotros tomemos la decisión correcta, no la decisión incorrecta. Así es que nos encontramos con Jonás dentro del gran pez, rodeado de jugos gástricos, algas, peces muertos, etc. Y en ese momento Jonás estaba listo. Y los hijos de Dios repetimos, Jonás estaba listo. Y nos dice Jonás en el capítulo 2, versículo 1, Jonás 2:1, bendito sea el Señor. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Versículo 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Bendito sea el Señor Jesús. Quiero resaltar algunas expresiones en este pasaje de Jonás capítulo 2. Y la que más me llama la atención es el versículo 9, 2:9, que nos dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Este es el poder de la alabanza. Nosotros, antes de tener la palabra de Dios, tenemos por lo menos media hora de alabanza previa, alabanza y adoración, porque el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces es importantísima la alabanza. Y dice el profeta Jonás, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y en ese momento preciso fue lo que nos dice el versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. No ha de haber sido muy agradable que a uno lo vomite un pez así inmenso, pero fue libre. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Bueno, Dios no nos forza a hacer su voluntad. Alguien diga, Dios no nos forza a hacer su voluntad, pero te pondrá en las mejores circunstancias para que puedas escoger su voluntad. Dicho de otra manera, de alguna manera, ¿verdad? Dios nos rodea de ciertas cosas para que podamos tomar la decisión de decir, es mejor el camino de Dios que mi propio camino. Hay gente que no entiende eso, ni lo entenderá. Así es que, por lo pronto, haz lo que Dios te dice. Déjame decirte algo. Dios tiene la capacidad de bendecir tu vida más allá de lo que puedas imaginar. Pero si tú no quieres obedecerlo, Él te romperá la boca y te dejará como Rocky 10. David finaliza el Salmo 61 en los versículos 2 al 8 diciéndonos, versículo 3, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, porque tú, oh Dios, has oído mis votos. Me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Días sobre días añadirás al rey. Sus años serán como generación y generación. Estará para siempre delante de Dios. Prepara misericordia y verdad para que lo conserven. Así cantaré tu nombre para siempre, pagando mis votos cada día.
Bendito sea el Señor. Fíjese usted en el versículo 4. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo las cubiertas de tus alas. Esto no quiere decir que Dios tenga alas, sino que Dios nos protege. Él es la roca eterna, donde nosotros podemos poner nuestros pies y estar seguros. Él es la roca que nos esconde de todo peligro. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestra cabeza y cerrar nuestros ojos y vamos a ponernos en oración y diga junto conmigo: Dios Todopoderoso, en esta hora me humillo delante de ti y te digo como el rey David: ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Padre celestial, Dios Todopoderoso y eterno, perdona mis pecados y mis miserias. Perdona mis faltas, mis malas actitudes y maneras, y toda forma de pecado en mi vida. Me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Dios, Rey celestial, límpiame de todo pecado, límpiame de toda miseria. Quiero vivir para ti, quiero hacer tu voluntad en todas las cosas. Guíame, muéstrame tu camino, ilumíname. Quiero hacer tu voluntad. Y Señor, protégeme. Protege a mi esposa, protege a mis hijos. Te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión mundial, déjeme decirle, Dios es nuestra roca. Si usted no tiene a dónde ir, déjeme decirle, el único lugar a donde hay que ir es a Jesús. Si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, recuerde, Jesucristo es el camino. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.